acerca de la misericordia. Y vamos a meditar para entrar en este tema en el libro de Oseas, capítulo 6, versículo 6. Dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Aquí está hablando Dios al pueblo de Israel, nos está hablando hoy Dios a nosotros. Dice que Él desea, Él anhela, es más importante para Él la misericordia que el sacrificio. O sea, no quiere decir que no es importante, por ejemplo, que nosotros ofrendemos o sirvamos a Dios o hagamos ciertos actos de amor hacia Él mediante acciones. No quiere decir que no es importante y que se debe de eliminar o quitar. Dios está hablando que quiere un corazón y una actitud realmente que lo hagamos con misericordia, que lo hagamos con amor. Porque muchas veces podemos hacer cosas aún para Dios, pero hacerlas mecánicamente, hacerlas como por agradarlo o por creer que mediante esas acciones pues yo voy a llegar a Dios. Y para mucha gente es más fácil, por ejemplo, dar o hacer cosas en actos de, a lo mejor yo doy, en vez de participar o en vez de, o sea, a veces es más fácil dar que participar. ¿En qué sentido? A lo mejor de ir a ver al enfermo, de ir a ver al que está en la cárcel, al que tiene alguna necesidad, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, la misericordia es expresada en Dios, en que no nos ha dado ni nos pagó conforme a nuestras acciones, ¿no? Él, a pesar de ver que somos pecadores, Él había dictaminado, ¿no? Dice que el resultado, la consecuencia, la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Pero a través de la misericordia y la gracia de Dios, no nos ha dado conforme a nuestras acciones, ¿no? Sino que Él vio nuestra condición y entonces Él ideó una solución para nuestra vida, para nuestro pecado. Y fue el no matarnos, el no ejecutar o descargar la ira sobre nosotros por el pecado, sino lo que Él hizo fue entregar a Jesucristo, a su único Hijo, y en Él satisfizo la demanda que había en contra de la humanidad a consecuencia del pecado. Y lo hizo a través de Jesucristo. Entonces, yo digo que cuando mucha gente está pasando o sufriendo por alguna situación, la gente clama y dice: quiero justicia, ¿no? Y todo el rigor y todo el peso sobre de alguien, y quieren que se castigue y que se juzgue y etcétera, ¿no? Y Dios, en su infinita misericordia, amor, vemos en Jesús, podemos ver realmente el corazón de Dios y podemos conocer quién es Dios a través de lo que Él hizo por medio de Jesucristo. Entonces me impacta mucho que dice: porque misericordia quiero y no sacrificio. Pero también menciona algo muy importante, dice: y conocimiento de Dios más que holocausto. Los holocaustos eran los animales que sacrificaban en el Antiguo Testamento por consecuencia del pecado. Y ese animal lo mataban, se rociaba la sangre
al pueblo y cubría temporalmente el pecado. Y el holocausto significaba que ese animal era quemado en su totalidad, consumido por el fuego. No quedaba absolutamente nada. Y el Antiguo Testamento es un reflejo del Nuevo Testamento. Y ahí vemos el reflejo de lo que Dios hizo después en Jesucristo, ¿no? Por eso dice aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo fue el sacrificio perfecto, una sola vez y para siempre. Ya no hay más sacrificio por el pecado más que la sangre de Jesucristo. Fue lo que satisfizo esa demanda, esa ira en contra del pecado, y nos hizo libres y nos perdonó por medio de Jesús. Entonces dice que Él quiere conocimiento de Dios más que holocaustos. Ahorita la pregunta para analizar como una introspección para nosotros sería: ¿qué tanto realmente conoces a Dios? ¿Qué tanto conocimiento de Dios tienes? Y no me refiero si ya leíste toda la Biblia, si conoces todo, has leído todos los libros de la Escritura, etcétera. O sea, realmente, ¿qué tanto conocimiento tenemos de Dios? Las Escrituras son las que dan testimonio de Él, y a través de las Escrituras podemos conocerle. Pero necesita esta palabra ser revelada, porque podemos nosotros estarlo leyendo como una historia y realmente no conocer el corazón de Dios. Muchas veces los religiosos de aquella época practicaban una religión, o sea, los fariseos tenían una religión y se jactaban de ser fieles, de cumplir todo al pie de la letra, se creían piadosos, se creían buenos, se creían que tenían mucha fe, ¿no? Y lo vemos a través de muchos ejemplos en las Escrituras, como había, por ejemplo, el fariseo y el publicano, ¿no? Uno estaba haciendo alarde de todas las cosas que le daba Dios, ¿no? Yo oro, ayuno, yo no soy como este publicano, ¿no? Yo no soy como ese pecador, etcétera. Y el otro estaba arrodillado, golpeándose el pecho y diciendo: sé propicio a mí, pecador. Entre más cerca estamos de Dios, entre mayor conocimiento tenemos de Dios, hay más conciencia de pecado, hay más conciencia de nuestra necesidad y de nuestra carencia espiritual. Y hay un reconocimiento de que necesitamos a Dios en nuestra vida, que necesitamos el consejo, la dirección, o sea, absolutamente todo. Y entonces, cuando hay una convicción de esto, hay un cambio de actitud. ¿Y cómo se puede reflejar ese cambio de actitud? Pues cuando el Espíritu Santo viene a tu vida y hay un reconocimiento de que tú y yo somos pecadores, que necesitamos de un Salvador, pero no solamente un Salvador, sino alguien que gobierne, dirija y que sea el dueño y el que legisle y el que ponga las reglas a mi propia vida. Cuando yo reconozco ese señorío de Dios a través de Jesucristo en mi vida, entonces yo estoy reconociendo realmente mi necesidad de Dios. Vamos, acompáñenme por favor al Evangelio de Mateo, capítulo 9.
9, versículo, vamos a leer desde el 9 en adelante. Dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Como yo les decía, ellos criticaban a Jesús y decía, ¿cómo puede ser posible que él se mezcle con ese tipo de personas? Ellos se sentían tan santos que sentían que si iban a ese tipo de personas, ellos se contaminaban, ¿no? Y Jesús les da una gran lección, les dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No quiere decir que los que se creen buenos estén sanos o estén bien. Quiere decir que la gente que se siente buena, pues Dios no puede venir a ese tipo de personas, sino a los que reconocen que necesitan de un médico, a los que necesitan y reconocen que necesitan ser perdonados, que hay algo que necesita ser cambiado y transformado en el interior de su corazón. Y por eso en este sentido figurado o alegoría, Jesús les dice, pues los que están sanos no necesitan de médicos, o sea, los que se creen buenos, los que se creen santos, los que se creen que están muy cerca de Dios, los que se creen que están con Dios y todo eso, pues ellos no me necesitan, porque no quieren saber ni conocer, ¿verdad? Solamente el humilde, solamente el de corazón quebrantado, contrito y humillado reconoce que separados de Dios no pueden hacer nada, que hay pecado, que hay cosas en su vida que necesitan del poder de Dios, de la misericordia y la gracia para poder enfrentar ese tipo de cosas en su vida y que por medio de él puedan ser desarraigadas y quitadas. Y a veces Dios tiene que hacer cosas en nuestra vida para poder que nosotros aprendamos lo que es la misericordia. Porque a veces venimos y podemos cantar, podemos escuchar, podemos congregarnos, etcétera, pero realmente muchas veces no estamos practicando la misericordia, ¿no? O sea, el misericordioso es el que puede ser capaz o sensible de ver la necesidad de otros. ¿Cuál sería un obstáculo para que, qué es lo que se opone para que yo pueda tener un corazón misericordioso? Pues principalmente es el orgullo y es el egoísmo. Porque la mayoría de la gente piensa, pues mientras yo esté bien, que ruede el mundo. O yo no sirvo porque me puedo involucrar en problemas y eso me causa conflicto. Entonces yo ya no estoy pensando ni en Dios, que yo quiero corresponder, porque el servicio o los actos de misericordia es de un corazón que ha entendido y ha comprendido lo que Dios hizo por ti y por mí.
es algo que surge de lo más profundo del corazón, en esos actos de servicio, de ver la necesidad en otros, ¿no? Como lo que decían ahorita, Goyo, de este chico que están ahorita como misioneros en Moyotzingo. A él tenía un trabajo y le hablaron y le dijeron que pues otra vez para ofrecerle, ¿no? Y él sin vergüenza y sin pena, porque a veces uno dice, ay, no me quiero ver religioso, ¿no? Le contestó a esa persona y le dijo, no, muchas gracias, yo he decidido servir a Dios. O bueno, por si en algún momento, y tratando de inducirlo. Sí. Y luego hay otro trabajo temporal que de repente luego fue como ayer el pastor en el curso que estamos tomando de cómo decir no a los hábitos pecaminosos, está buenísimo. Una manera de conocer a Dios es aprovechen cuando haya cursos, cuando haya instrucción, de veras que es una manera de conocer a Dios y de poder ser transformados y cambiados, ¿no? Entonces, yo veo que él ha decidido, impulsado por Dios algo, pero veo que está resistiendo la tentación, porque otra vez le volvieron a hablar y le ofrecieron un buen dinero, y es precisamente en la semana que ellos regresan a la Ciudad de México, y podría haber dicho, pues hago ese trabajito y me regreso, ¿no? Pero yo me quedo pensando, a veces uno puede aconsejar mal, y yo digo, ¿y qué tal si en esa semana puede pasar algo o no? Sí. En cualquier momento, y puede a lo mejor cambiar la visión o la perspectiva de lo que Dios ha puesto o ha sembrado en su corazón. Y él dijo, yo creo que voy a decir que no. Porque hay necesidad, hay mucha necesidad en este lugar. Y él está viendo y su corazón está siendo movido ¿a qué? A misericordia. Y yo le doy gracias a Dios por los padres de este joven, porque muchos pueden decir, ¿y de qué va a vivir? ¿Y de qué va a ser su vida? ¿No? Porque ahora, o sea, el cristiano, yo veo que muchas familias en la actualidad no tienen un corazón para Dios ni un corazón para las misiones. Porque no están inculcando en la vida de sus hijos que tener un corazón de servicio, un corazón para que prediquen, para que vayan y alcancen a otros. Para muchos eso no es un orgullo, para muchos les da vergüenza y dicen muchos sus cartas de presentación familiares, ¿no? No, mi hijo anda ahorita en España o en Rusia, ¿no? En Ámsterdam, haciendo una maestría, y eso les da así como, ¿no? Pero que alguien dijera, mi hijo es misionero, la gente, ¿y eso qué? ¿Y de qué vive? ¿Y tiene un sueldo? ¿Y le dan una paga? ¿O esto o lo otro? ¿O los mismos padres dicen, tienes que ser alguien en la vida y tener un sustento, un recurso, ¿no? Y sabes que yo he podido comprobar aquí, Jesús no está siendo irresponsable. Jesús le está diciendo a este personaje, a Mateo le está diciendo,
sígueme. Y me impacta, Mateo pues era un recaudador de impuestos, era como si trabajara en Hacienda, en la actualidad equivaldría, ¿no? Y de repente Jesús pasa por ahí y le dice, sígueme. Dice que él inmediatamente, ¿qué hizo? No pensó, ¿y ahora de qué voy a vivir? ¿Y si hay una emergencia? ¿Y si hay, se dan cuenta, el temor o el mayor freno para que una persona siga a Jesús o tenga actos de misericordia es el pensar en quién? En uno mismo. ¿Y de qué voy a vivir? ¿Y qué voy a comer? ¿Y qué voy a vestir? ¿Y con qué voy a pagar la renta? Y hasta parecería como un acto de irresponsabilidad dejar el trabajo para seguir a Jesús. Aquí me impacta mucho que dice que él se levantó y le siguió. ¿Qué es lo que puede mover a una persona a seguir a Jesús? Es precisamente la misericordia, o sea, el ver la necesidad de un mundo, o sea, como ahorita, por ejemplo, mucha gente tal vez se afanó trabajando por tener algo propio, etcétera. Por ejemplo, ahorita lo que pasó en Venezuela. Dicen que en menos de 7 segundos no pudieron hacer nada. Dicen que ni siquiera, como dicen, métete abajo de un escritorio, no tuvieron tiempo de nada. Fue así inmediato, ¡pum!, se cayó. Se cayó años de trabajo, muchas cosas. Un rescatista encontró un sobre con los ahorros para las vacaciones de agosto, que nunca llegaron, ¿no? Por eso dice que hagamos tesoros en el cielo, donde el hollino, el orino corrompe. Pero no creemos y pensamos, no, pues es que ¿cómo? O sea, la vida del hombre no consiste en los bienes que tú tengas. No consiste, muchas veces luchamos por muchas cosas y pensamos que eso nos va a dar seguridad, nos va a dar paz, nos va a dar alegría, felicidad, o que eso puede asegurar una emergencia, un futuro, que es bueno ser precavido, etcétera. Y a veces el dejar todo por Jesús, como este hombre, como Mateo, dejó absolutamente todo. No dijo, a ver, déjame ir a recoger, porque no es como ahora, ¿no? Que a lo mejor te llevas tu tarjeta de crédito, ¿no? Y ya luego vas, ¿no? Agarró y se fue. Inmediatamente y le siguió. Cuando tú eres tocado por el poder, el amor y la misericordia de Dios, se convierte tu corazón y se convierte el alma. Y tú lo único que quieres es conocer a Jesús. Por eso dice aquí, yo quiero más que holocausto, conocimiento de Dios. El anhelo de Dios es que realmente tú y yo podamos llegar a un punto en que podamos conocerle realmente quién es Él. Y cuando tú conoces a Jesús, hay confianza, hay dependencia. Cuando tú conoces a Jesús, hay obediencia, hay lealtad, hay fidelidad. Cuando tú realmente conoces a Jesús, Él está por encima de todas las cosas, por encima de tu propia vida, por encima de tu familia, de tus bienes y de todas las cosas. Porque cuando Él es el centro de tu vida y lo más importante, todo es alineado. ¿Sí me explico? Entonces tú puedes amar a tus hijos, tú puedes amar a tu esposo.
Pero mientras realmente el amor de Dios o el conocimiento de Dios no está en nuestras vidas, porque mucha gente puede decir, pues yo le conozco, llevo 20 años en el cristianismo, pero tienes un problema y te tienes que tomar una pastilla para calmar los nervios. Tienes alguna situación y te enojas. Y seguimos recurriendo a Dios como última opción, ¿no? Cuando ya todo no funcionó, entonces venimos. Vemos en la Biblia un ejemplo de Job. Era un hombre recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Pero a través de muchas situaciones que pasaron en su vida, él al final reconoce que nada más de oídas había escuchado a Dios, pero que realmente su corazón no estaba realmente con ese conocimiento que toda la prueba y toda la situación le dejó en conocimiento de Dios. Se dio cuenta que realmente es que no es conocer o saber, es que tú creas. Por ejemplo, cuando él le dice, a ver, ¿dónde estabas tú cuando hice esto, aquello, lo otro, no? ¿Dónde estabas tú cuando, por ejemplo, una cabra concibe y da luz? No, o sea, ¿quién determina el tiempo? No, él engendra y todo, terminado el tiempo, él hace que nazca, ¿no? Y él tiene absolutamente todas las cosas. Lo sabemos, pero no entendemos ni creemos en esa autoridad o en ese poder o en esa soberanía de Dios. Si realmente nosotros creyéramos y conociéramos quién es nuestro Dios, tendríamos el orden de nuestra vida en importancia y de todas las cosas de una forma correcta. Sabemos, dice la palabra, que amemos a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Lo sabemos nada más como porque lo hemos leído, ¿no? Pero realmente es una realidad en mi vida. Es una convicción, es una creencia, es una práctica, es una vivencia. Realmente Dios lo que quiere es que no vivamos una vida mecánica. Cuando estábamos orando antes de la reunión, orábamos y yo les decía qué importante es reconocer que el cantar o el alabar o el adorar a Dios no es un acto de nosotros que surja por la experiencia, por el tiempo, habilidad, etcétera, ensayo, no, es algo espiritual que necesitamos nosotros consagrar y dedicar ese tiempo a Dios, nuestra vida, nuestra garganta, o sea, todo, y que el Espíritu Santo es el que fluya con poder y se mueva en la vida de cada uno de nosotros, porque lo que Dios hace en la vida del ser humano es sobrenatural. Mientras tú y yo no tenemos ese contacto o ese toque de parte de Dios, el escuchar a lo mejor algo puede ser aburrido, tedioso, indiferente. Pero a veces Dios permite cosas en nuestra vida, repito, como les decía, para que nosotros tengamos conciencia. Ahorita yo creo que muchos de los que están en Venezuela o con lo que nosotros vivimos en México, con los terremotos y todo eso,
A veces en el momento entendemos cosas, pero realmente no es una convicción, porque si fuera una convicción sería algo que perdurara para todo el resto de mi vida. Hay gente que en el momento dice, no, sí, lo más importante es la vida, ¿no? Como con la pandemia, ¿no? Mandaban mensajes. Algunos pues todavía hasta hoy dicen es un milagro, ¿no? Despertar y estar respirando, ¿no? Pero a muchos como que se nos pasa el susto y vuelven el mismo tipo de conductas, ¿no? ¿Por qué tiene que haber misericordia y solidaridad solamente en tiempos de desgracia? ¿Por qué no para el Hijo de Dios? Es un acto permanente para toda la vida, todos los días. A mí no me gusta exaltar los actos de la gente, pero sí me gusta exaltar lo que Dios hace en la vida de las personas. Y ayer me impactó porque terminando el curso, Dios puso en el corazón de una familia del curso de darles de comer a todos los que venimos al curso. Esos actos nacen en el corazón de Dios. Pero Dios quiere hacer cosas y hace cosas, ¿sabes para qué? Para que nos convirtamos en imitadores, no para que te acomodes y digas, ay, pues sí, y la próxima semana, ya voy a estar, o que nos acomodemos o algo que digan, ay, qué bueno, ¿no? Qué bien, pero ahí quedó. Yo cuando veo algo que hace alguien, me motiva y me anima a decir, wow, oye, no lo había pensado, y se te ocurren cosas, y es una enseñanza en todas las cosas. Y no es alguien que digas, tiene su economía resuelta. Se podría decir que viven al día. Pero es cuando tú decides y creer, no en lo que tú puedas tener. Bueno, es una de las familias que, por ejemplo, ellos no sabían que les iba a tocar la despensa, ¿no? Pero dice la Escritura que el corazón generoso será prosperado y el que sacia será saciado. Cuando tú haces las cosas no porque tú estés esperando el cumplimiento de una promesa, sino lo haces porque sale de lo más profundo de tu corazón, Dios lo sabe, Dios lo ve. Porque tú y yo podemos hacer cosas, pero con una motivación incorrecta. Y Dios sabe lo que uno está pensando, Dios sabe las actitudes, Dios sabe absolutamente todo lo que hay en el corazón del ser humano. Y Él en su infinita misericordia por eso quiere transformar nuestros corazones como el de Él, para que tú puedas vivir una vida que se goce, porque el gozo, el verdadero gozo, no se encuentra en una persona, no se encuentra en las circunstancias, en las posesiones. Muchos matrimonios fracasan porque se casan pensando, yo me caso para que ella me haga feliz. Y él se casa pensando que ella lo va a hacer feliz. Imagínense dos personas imperfectas, con costumbres, culturas, todo distintas. Dios los une. ¿Qué pasa? Yo me casé con un hombre que ama a Dios con todo su corazón y que le sirve. Y yo también cuando lo conocí, o sea, yo no sirvo a Dios
porque yo sea esposa del pastor. Dios me hizo un llamado en mi juventud y desde antes de conocer a Ulises, Dios me hizo un llamado para servirle. Y también ahorita me identifico con Mateo, porque cuando Dios llega a mi vida, yo sentí firmemente que me decía, ven y sígueme. Yo tenía una escuela de arte dramático y tenía pues alumnos y tenía muchos maestros, mucha gente dependía de ese trabajo. Y yo me hinqué y le dije a Dios, yo quiero seguirte y yo quiero consagrar y quiero entregar mi vida a ti, pero dime de qué forma yo puedo hacerlo sin afectar ni perjudicar a nadie y hacerlo de una manera responsable. Y entonces Dios me recordó que yo tenía un maestro dentro de mi plantilla. Había un maestro que él tenía escuela de actuación también y él había trabajado muchos años con Manolo Fábregas cuando todavía vivía y después con su esposa Fela. Pero su escuela no tenía alumnos y él no tenía los recursos para seguir sosteniendo y pagando renta y todo, y llegó a pedirme trabajo. Y entonces era parte de la planilla o del plantel de mis maestros. Y a mí ya se me había olvidado. Y orando, Dios me recordó, está este maestro. ¿Por qué no le propones que se lleve toda la escuela así como está? Alumnos, maestros, todo. Que él cumpla el programa, el plan de estudios y que saque a esa generación con lo que tú les prometiste. Dije, wow. En menos de 2 semanas yo pude cumplir con el llamado que Dios me estaba haciendo. Y pude compartirles y hablarles de Dios. Se enojaron, se enfurecieron muchos al conocer el propósito de Dios. Pero Dios me dio un regalo hace no mucho tiempo. Y uno de mis maestros de actuación de aquel entonces llegó a la sede Churubusco a través de una hija de él. Y ahora él y su esposa pues están asistiendo a esta congregación y son parte de Ven a Jesús. Entonces son cosas tan gloriosas y cosas que Dios honra a los que le honran. Y yo le digo a Dios, yo no espero que tú me honres o me bendigas con bienes o con posesiones. El deseo de mi corazón es ver almas convertidas a tus pies y que puedas utilizar nuestra vida para ese fin. Y yo he visto en nuestra vida ese cumplimiento que dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura. Cuando tú no buscas un bien por ti personalmente, cuando tú buscas algo por eso tenemos esos eslóganes en Ven a Jesús: recibo para dar. Es para dar. Y otro importante es que la clave del éxito es la práctica de los principios bíblicos. Como lo dice en Josué,
dice que y meditarás en este libro de la ley, de día y de noche meditarás en este libro de la ley, para hacer conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces él hará prosperar tu camino y ¿qué? Y todo te saldrá bien. Pero ¿qué tanto estás meditando realmente de día y de noche? No quiere decir que todo el día vas a estar ahí leyendo la Biblia o en tu trabajo irresponsablemente, ¿no? Que estás robando horas de trabajo. Ay, no, es que yo estoy, soy muy espiritual, ¿no? Y estoy, ¿no? Pero ¿qué tiempo realmente tenemos nosotros de estar meditando? ¿Cuánto de lo que establece la palabra estoy yo practicando y enseñando a mis hijos? Yo les digo en las reuniones de mujeres, ¿saben qué, mujeres? La mejor manera de enseñarles y transmitirles la palabra a nuestros hijos es mediante lo que ven que estamos viviendo, no lo que decimos. Porque yo puedo decir, ay, mira, tienes que ser obediente, y ven que yo soy rebelde con Dios o con mi esposo, ¿no? Y que siempre lo estoy contradiciendo y que estoy... Van a decir, ¿no? Y eso provoca rebeldía en el corazón de ellos. Decimos que confiamos y en un problema nos ven con desesperación. ¿Y ahora cómo le voy a hacer? ¿Y ahora cómo le vamos a hacer? Pero si ven que es un problema muy fuerte y les decimos, vénganse mis hijos, vamos a orar y vamos a pedir esa dirección de Dios, a ver que Dios sea nuestro proveedor, o que Dios nos dé sabiduría o guianza de qué es lo que debemos hacer. Vamos rápidamente al Salmo 119. Aquí es un reflejo de alguien que realmente está conociendo o que ha conocido a Dios. Y me impactó mucho Salmo 119, 30. Aquí el salmista, o sea, aquí representa a una persona que conoce a Dios y que está determinado ¿a qué? Vean lo que dice aquí. Salmo 119, 30 dice, escogí el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios, oh Jehová. No me avergüences. Dice, he puesto tus juicios delante de mí y me he apegado a tus testimonios. Por ejemplo, las personas que están aquí, por ejemplo, ¿cuántas saben que el soborno tuerce los caminos de justicia? Entonces, si te para uno de tránsito y te dice, ¿sabe qué? Hoy no circulaba su coche, pero yo estoy en disposición de ayudarle para evitarle que vaya al corralón, para que pague una multa de no sé cuánto y todo eso. Casi son miles de pesos. Con 100 pesitos ya estamos. ¿Cuántos caen en la tentación? Ya saben que el soborno tuerce los caminos de justicia. Pero ¿cuántos dicen, no, pero es que luego cómo le voy a hacer? Y a veces nos da miedo el obedecer porque decimos, me va a acarrear más problemas o más gastos o más cosas, y somos desleales en vez de que sea una oportunidad
para demostrar nuestra lealtad a Dios, nuestra fidelidad, nuestra obediencia, nuestra fe, decimos, no, mejor lo arreglo con 100 pesitos y me quito de problemas. A nosotros nos pasó recientemente salidos de la isla. Teníamos poco tiempo y Dios nos había bendecido con un coche. Y pues no sabíamos lo del no circula y todo ese tipo de cosas. Y veníamos yo tenía un hermano que era piloto y explotó el avión en donde él volaba, trabajaba para la Procuraduría. Y fue algo muy triste, ese día veníamos tristes y todo porque fue muy impactante. Fue nada más, llegaron ataúdes simbólicamente con los restos, pero no había absolutamente nada, ¿no? Y eran muchas familias las que estábamos ahí congregadas. Fue algo muy triste, muy impactante en ese momento. Y veníamos de regreso porque estábamos iniciando precisamente aquí. Era miércoles, era día de reunión y pues nada más nos congregamos al principio hace más como 20 años, nada más como unas 4 personas, yo creo, algo así. Entonces nosotros hacíamos el aseo, cantaba Ulises, predicaba y bueno, le hacíamos de todo, ¿no? Y entonces veníamos de regreso y nos para uno de tránsito y nos dice, no circula el coche hoy. ¿Y cómo le vamos a hacer? Y le dice a Ulises, pues aplique la sanción y lo que es. Pero le insistía a él, no, pero es que mire, que haga lo que tiene que hacer. Y él le predicó. Y le dijo, ¿sabe qué? Tal vez usted quiere ayudarme o esto o lo otro, pero eso se llama soborno. Y le dijo, yo soy un pastor de una iglesia cristiana y sabe que yo conocía la palabra que dice que el soborno tuerce los caminos de justicia. ¿Con qué autoridad, si yo ahorita cedo ante la petición de usted, con qué autoridad yo después voy a predicar? Y me voy a parar enfrente de una iglesia siendo un mentiroso. Y le dio el evangelio, ¿no? Jesús murió, resucitó, etcétera. Le compartió de lo que Jesús hizo en su vida, ¿no? De dónde lo había rescatado, etcétera. Precisamente de la corrupción, de la inmundicia y de todo. Y le dijo, si yo quiero un cambio en mi vida, en mi nación, en mi iglesia, tengo que empezar por practicarlo yo. En vez de ser tocado por Dios, este hombre se enojó y nos inventó otro tipo de infracciones y de cosas y de todo, furioso porque él no le quiso dar dinero, porque se sintió ofendido de lo que mi esposo le dijo. Y cuando fuimos al corralón a sacar el coche, porque oramos y le dijimos, porque servimos a Dios de tiempo completo, no tenemos cuenta en el banco, no tenemos nada. Dependemos y vivimos por fe y para fe. Y entonces oramos y le dijimos a Dios, Señor, pues ayúdanos, si es tu voluntad, pues ayúdanos a sacar el coche de ese lugar. Y cuando llegamos al corralón, le dicen a mi esposo, no, pues se ve que este oficial estaba, pero con todo, los quiso perjudicar, dice, se ve que los quiso perjudicar grandemente. Pero Dios nos ayudó a sacarlo y dice que Dios, repito, honra a los que le honran. Y ahorita para todo es así, que para la verificación, que para esto, para el otro, uno puede ser tentado a caer en cosas ilegales. Ilegales
de Dios, ¿no? Porque para el mundo es normal. Ha habido gente cristiana que me dice, mientras vivamos en un mundo corrupto, no se puede ser íntegro. No queremos, es que vivimos en un sistema de corrupción y en un país que todo es dinero, dinero, dinero y todo. No queremos pagar el precio. Mucha gente dice, ¿quién está dispuesta a dar su vida a Cristo? Y no estamos dispuestos a no sobornar o a no mentir o a no hacer cosas que ya están como normalizadas aún dentro del cristianismo y dicen, todo mundo miente, todo mundo, todos, ay, yo no creo que haya un cristiano, todos hacen lo mismo, ¿no? Y a mí una vez también pasó algo así similar, que se me olvidó y salí en un momento que no circulaba, se me olvidó, en una camioneta. Y también igual le dije al oficial lo mismo. Y le dije, ah, no es cierto, fue cuando nos robaron la camioneta, la Express. Querían que yo no declarara que me la habían robado. Y un oficial me ofrecía que si yo no hacía la denuncia de robo y que le diera no sé cuánto, como 5,000 pesos o no sé cuánto me estaba pidiendo, que él en menos de 48 horas me regresaba la camioneta, pero que no denunciara. Igual lo evangelicé y le compartí. Dije, ¿sabe qué? Pues no puedo hacer eso. Yo voy a levantar mi denuncia. Dice, pues entonces yo me voy a encargar de que nunca aparezca. Prefiero eso. Y le evangelicé y le digo, ¿sabe una cosa? Yo le estoy dando testimonio. Muchos dicen que el cristianismo es pura mentira, que no es cierto, que Dios no transforma, que Dios no cambia. Y yo hoy le voy a demostrar que prefiero perder una camioneta y que usted vea que Dios es real y que Dios transforma y cambia el corazón del ser humano. Y si para dar testimonio de eso yo tengo que renunciar a esa camioneta, gloria a Dios. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Tu tesoro es Jesucristo. En este salmo está diciendo que él escogí el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí y me he apegado. Eso es apegarse a sus testimonios. Y con estos testimonios no quiero decir que todo literalmente nosotros lo practicamos. A veces incurrimos en algunas situaciones o algo, pero el deseo, el anhelo de nuestro corazón es vivir apegados a sus estatutos y a sus testimonios. Dice en el 32, por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Enséñame, oh Dios, el camino de tus estatutos. O sea, el conocer a Dios es conocer sus estatutos, ¿no? Lo que veíamos, misericordia quiero y no sacrificio. Para Él es más importante el conocimiento que tengamos de Él que los holocaustos o los sacrificios o lo que tú le puedas dar a Él. Dice, dame entendimiento y guardaré tu ley. Esto puede ser un motivo de oración y de petición diaria para ti, para mí. Que le pidamos a Dios, dame entendimiento para guardar tu ley.
cuando realmente quieres conocerle, quieres obedecerle, quieres hacer su voluntad. Y aquí va la disposición del corazón, el anhelo y el deseo, ¿cuál es? Y la cumpliré de todo corazón. Que no necesites pasar por una circunstancia. A veces Dios hace que un ser amado se muera, no que Él lo mande. Permiten cosas en nuestra vida para ver si agarramos la onda, ¿no? O entendemos lo que Él nos quiere enseñar. En mi caso, yo depositaba toda mi fe, mi confianza y todo en mi mamá. Y cuando ella partió, fue una desesperación tan terrible que yo lloraba y le decía a Dios, ¿y ahora con quién voy a hablar? Y me quebrantó tanto el corazón que me dijo Dios, pues conmigo. Me di cuenta, dije, ¿qué hice? Ahora sí ya iba a hablar con Dios porque ya no estaba mi mamá, ¿no? Y ahora ¿quién me va a apoyar o me va a respaldar? Yo. Ella no era, yo le abusaba a ella para hacer cosas, pero no era ella, era yo. O a lo mejor permite una bancarrota en tu negocio, en tu economía, en algo. Porque a lo mejor solamente así vamos a decir, bueno, a ver, ¿en qué la estoy regando? ¿No? ¿O qué estoy haciendo? ¿O qué? ¿No? Y entonces si despierta, ¿qué? Tristemente un interés. Pero qué triste que querramos componer porque queremos resolver nuestro problema económico, pero no conocimiento, porque estamos deshonrando a Dios, porque estamos pecando contra Dios, pues que estamos hiriendo el corazón de Dios, porque estamos dejando mal el evangelio en vez de adornar el evangelio. De ser obedientes, etcétera, ¿no? Y aquí dice el salmista, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo tu corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. O sea, ha rendido su voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y ¿qué? Y no a la avaricia. Estas son peticiones de oración hermosas. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Dios quiere esto, más que hagas acciones, más que hagas sacrificios, servicio, muchas cosas. No quiere decir que lo vas a dejar, no te estoy motivando a que dejes de servir o de dar o de hacer cosas, pero que sea realmente que con todo el corazón, con amor, con pasión, con devoción, que realmente podamos consagrar nuestra mente, nuestra vida, ¿no? Como Job dice, hice pacto con mis ojos, ¿no? Para no ver a una virgen o a una doncella, ¿no? A no ver algo con malas intenciones o con algo que desagrade. Él tenía cuidado hasta que decía, voy a tener cuidado y quiero tener cuidado hasta de lo que veo. Aquí está hablando acerca de esto, porque a veces la vanidad o la avaricia o la codicia, ¿por dónde entran? Y si uno tiene consagrado y esa conciencia, pero esa conciencia
leyendo la palabra, va a haber deshonra a Dios, porque vamos a practicar y a vivir haciendo cosas que ni siquiera vas a creer que es pecado, porque todo está normalizado, pues todo el mundo lo hace, ¿o no? Y hay cosas que a veces uno tiene que limitarse. Como hay empresas que prestan dinero y todo eso y abusan de la necesidad de la gente que tiene necesidad. Y luego hay gente que va y compra en esos lugares porque es una ganga, una oferta, ¿no? Y digo, ¿cómo yo voy a ir y aprovecharme de alguien que se aprovechó de alguien que tenía necesidad? Y ese es su problema, ¿no? Como una amiga que le compartí, ella la conocí, ni siquiera fue a segundo de primaria, ni a primero, creo, no sabía leer ni escribir ni nada. Y lo poquito que sabía, Dios le ayudó para que pudiera leer la palabra. Porque mucha gente dice, es que no le entiendo, o no fui a la escuela, o no tengo cierta educación o conocimiento. Y déjame decirte que la palabra es revelada. Y Dios, ella leyendo, un día me dijo, oye, ¿la usura es pecado? Y me sorprendió, porque tenía como un mes de convertida. Le digo, ¿y tú quién te dijo eso? Me dice, pues lo leí en la Biblia. Y me dijo, lo que pasa es que un familiar muy cercano se dedica, o sea, presta y esto y lo otro y todo. Y yo le doy mi dinero, porque decía ahí, literal, no des tu dinero a la usura, ¿no? Y si yo le doy mi dinero, pues por ayudarle a su negocio, no tanto porque le convenía, ¿no? Que le daba más que en el banco o algo así, ¿no? Y le digo, sí, eso no está avalado ni respaldado por Dios, porque es como pesa falsa, ¿no? Como por ejemplo las rifas o algo, ¿no? O sea que cuesta 100 pesos un artículo y le sacan a veces hasta 5 o 6 o 10 veces más, o no. Y eso es pesa falsa. Y Dios aborrece la pesa falsa. Y hay muchas cosas que podemos practicar inocentemente y decir, ay, pues no tiene nada de malo. No, a veces nos han propuesto aquí, pues vamos a hacer una rifa y esto y lo otro para lo de la casa de mollo, para la renta, para todo, ¿no? Dios aborrece la pesa falsa. Y a veces aunque te apriete el zapato o lo que sea, ahí es en donde uno, o sea, Dios ve que nuestra obediencia, nuestra fidelidad, y Dios prefiere eso que cualquier sacrificio, obra o algo que tú puedas hacer para Él. Pero también habla acerca de que quiere la misericordia, porque los fariseos, ellos se sentían mejor que otros, y que otros no eran dignos de ser salvados, como Jonás. No sé si se acuerdan de Jonás, o cuántos conocen la historia de Jonás. Jonás estaba enojado y no quería ir a Nínive, porque era un pueblo cargado de pecados y tremendos y todo, ¿no? Y él no quería, estaba enojado porque Dios los quería perdonar. Y lo envió a él para que fuera a predicarles. Y él agarró y pagó su boleto, pero para ir a otro lado, ¿no? Y pagando él su propio boleto, acabó en la panza de un gran pez. Y ahí Dios habló a Jonás
Y dice que estando ahí en ese momento, dice que estando en su angustia, invocó a Dios y lo libró y lo sacó de todas sus angustias. Y fue y lo vomitó. Y fue a donde originalmente Dios lo había enviado, a Nínive. Y le dijo Dios, habló con él, insistió, o sea, a veces así somos como Jonás, ¿no? Y volvemos, ya nos habló y todo, y decimos, bueno, ya voy, ¿no? Sí, voy a obedecer. Y entonces sale una gran calabacera. No sé quiénes han estado en un lugar con muchísimo calor. Y cuando llegas a un que te hace sombra, dices, ay, qué delicia, qué rico. Y de repente Dios hace que se seque y se enoja y dice, ay, no, ¿por qué? Y dice, tan bonita y tan esto y todo, y le dolió y se enojó porque se secó, ¿no? Y Dios a través de eso le dijo, ¿a ti te duele esta sombra, esta calabaza? ¿Te duele? ¿No había yo de tener misericordia de todo este pueblo? ¿De tanto pueblo? Dice, y de muchos animales. O sea, Dios tiene misericordia, quería tener misericordia tanto de la gente y de todos los animales que vivían en Nínive. Ahí vemos que un corazón misericordioso. Qué tremendo es que a veces nosotros nos podamos sentir más buenos y mejores que Dios, ¿no? La gente, y si Dios fuera tan bueno, ¿por qué no hace esto? ¿Y por qué no actúa el otro? ¿Y por qué no me quita este problema? ¿Y por qué no el otro? Pues precisamente por amor y misericordia. A veces no levantas ciertas cosas de tu vida y de mi vida hasta que tú y yo realmente nos caiga el 20 y podamos comprender y entender lo que Dios quiere que tú y yo cambiemos. Porque eso va a traer libertad, traerá sanidad, traerá restauración, traerá vida, traerá bendición. Hay muchas bendiciones, promesas y cosas en tu vida que están detenidas por la calidad de vida que tú y yo llevamos delante de Dios. Y cuando hay arrepentimiento, cuando hay un amor y una entrega y una pasión por Dios genuina, auténtica, Dios empieza a liberar y a desatar muchas cosas en nuestra vida, que están atoradas, que están detenidas. Cuando tú y yo no nos sentimos mejor que otros. Hay gente que determina, no, pues este ya no merece nada, aquel tampoco, ¿no? Y Dios dice, misericordia quiero y no sacrificio. Y conocimiento de Dios más que otras cosas que tú puedas hacer por mí. Y termino con Filipenses capítulo 2. Versículo 5. Yo le preguntaba a Dios y le decía, yo quiero que tú me des un ejemplo de tu carácter, de cómo es, o sea, estoy hablando de conocimiento de Dios, ¿no? ¿Qué es lo que tú quieres que hoy yo les enseñe acerca de ti en cuanto a que te conozcan? Y me recordó Filipenses 2, versículo 5. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. O sea, él realmente su voluntad, todo lo rindió a Dios.
sus anhelos, todo lo rindió a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Él renunció absolutamente a todo. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, a mí me impacta el amor, la misericordia, la obediencia de Jesús. Hoy, en cuanto a que quiere que lo conozcamos, quiere que tú conozcas de Él esa humildad, que conozcas y que lo imitemos en obediencia, que lo imitemos en negarnos y rendir absolutamente todo nuestro corazón y todo a sus pies. Esa obediencia, dice, hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también, dice, le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hoy Dios nos habla acerca de la misericordia. Vemos en muchas partes, no hay tiempo, pero hay muchas partes en la Escritura donde dice que quiere que aprendan lo que es la misericordia, o que le digan lo que es la misericordia, y le repite todo esto con la finalidad de corregir su actitud legalista, ¿no? Esa crítica, ellos criticaban a Jesús por el tipo de personas con las que se juntaba. El propósito de Jesús era restaurar y salvar esas vidas, pero también lo criticaban por hacer milagros en día de reposo. Mucha gente nada más está buscando a ver en dónde encuentra una contradicción en la Biblia para ahí agarrarse y decir, no, yo aquí por eso no le sigo, ¿no? Yo por eso no creo, ¿no? Y atacaban a Jesús que porque había sanado a una persona en el día de reposo. Y él les dice, si una oveja no se va a un voladero, no van y la sacan, pero no porque fueran misericordiosos ni les importara la oveja, sino porque representaba ¿qué? Dinero. No van y la sacan y les dice, yo no debía tener misericordia de esta mujer o de este hombre, de todos los milagros que él hizo. Para ellos era más importante supuestamente apegarse y ser cuadrados a lo que era, y no, eso no les permitía realmente actuar de acuerdo al amor, a la necesidad y a la misericordia. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde, porque hay tanto que aprender, hay tanto que corregir, hay tanto que entregar, Señor. Nuestro corazón necesita ser renovado, transformado, Señor. Hoy reconocemos que los sacrificios y todo lo que podamos hacer por ti son agradables a ti, pero cuando es una expresión genuina de un corazón transformado, de un corazón que ha sido transformado por tu amor y por tu compasión, Dios. Te pedimos en esta hora, Señor, que no actuemos mecánicamente y que no seamos movidos por un interés, Señor, porque querramos que tú hagas cosas a nuestro favor. Que hoy podamos reconocer, Señor, que tú mereces nuestra obediencia, nuestra adoración,
que tú mereces, Señor, que nosotros te sirvamos y te demos absolutamente todo, porque tú nos salvaste, porque tú nos rescataste, Dios. Que hoy podamos ser personas con un corazón misericordioso como el tuyo, que dices que tú fuiste por lo vil, por lo menospreciado, que tú tienes un corazón compasivo, que te duele la condición del ser humano, que podamos ser sensibles a la necesidad de otros, ir por ellos, Señor, y compartirles que tú eres el camino, que tú eres la verdad y que tú eres la vida, que solamente en ti hay salvación, que podamos expresar, Señor, tu evangelio, que tú moriste por nuestros pecados, que fuiste sepultado y que resucitaste al tercer día para darnos vida. Que podamos hablarle a este mundo que está en agonía, Dios. Que podamos ser sensibles a esa necesidad del mundo, aunque el mundo no lo quiera reconocer y te rechace. Que podamos ser esos portadores de tu palabra, Dios, y que podamos consolar, que podamos animar, que podamos levantar, que podamos dar esas palabras de esperanza y de vida al que no tiene ya ninguna esperanza, Dios. Hay mucha gente en este momento que está suicidándose. Hay mucha gente en este momento que está muriendo de diferentes enfermedades y necesitan una palabra de vida. Necesitan de una oración, necesitan de un abrazo, necesitan que se les brinde un poco de tiempo, Señor. Que podamos ser buenos administradores del tiempo para conocerte y para practicar esa misericordia. Que si tú nos muestras alguna necesidad, no nos pasemos de largo, Dios. Que podamos practicar y vivir lo que tú nos hablas. Y que podamos ser esa luz y esa sal de la tierra. Y que tú a través de nosotros podamos ser una extensión de tu corazón aquí en la tierra, y que el mundo pueda verte a través de nosotros, Señor. Perdona nuestra insensibilidad, nuestro egoísmo, y ayúdanos a ir en contra de todo egoísmo, Padre. Que podamos soltar todo con liberalidad, y que podamos hacerlo sin temor, confiando, dependiendo, Señor, de que tú eres nuestro proveedor y nuestro sustentador. Te damos gracias por todas las bendiciones recibidas de tu mano. Y hoy te pido por cada familia, Señor, aquí representada. Te pido porque tú sigas obrando y hablando a sus corazones, que haya esa hambre y esa sed por tu palabra como familia. Ese deseo y ese anhelo por servirte, por adorarte, por buscar tu rostro y esa dirección todos los días, Señor. Ayúdanos a permanecer en ti y a poder ser obedientes y a poder tener ese conocimiento para poder vivir